Acá me dice Juan, dice, no comentes cuando estás leyendo porque te quedas tildado. No, no me quedo tildado, me tomo un espacio para ubicar entre una cosa y otra. Hay mucha interacción acá, no se ve o no se entiende a veces, pero hay mucha interacción. Hay mensajes que entran por WhatsApp, hay mensajes que vienen por el Twitter, hay mensajes que vienen a través de la comunicación interna del Facebook, hay cuestiones nuestras, hay mucha interacción, de eso se trata. Juan Ignacio Bonfiglio es investigador este, de la UCA, trabajó en el informe al respecto de la cuestión de la pobreza en la Argentina. Juan Ignacio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio contame, ¿estamos frente a un recrudecimiento de la pobreza? ¿Estamos frente a fluctuaciones de la pobreza que tienen que ver con el tipo de medición que se hace, en donde, por ejemplo, el nivel de valor del dólar frente al peso también influye para determinar escalas de pobre no pobre? ¿Cuál es el escenario que ustedes advierten en esto, en donde, bueno, hay cuestiones además estructurales de pobreza ya muy fuertemente instaladas en la Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver. En primer lugar, digamos, hay un poco de esas cosas, porque en este año, en la medición que realizamos nosotros, hubo, digamos, un cambio en la metodología. Y eso hace que el dato no sea directamente comparable con la serie histórica que nosotros trabajamos, pero sin embargo sí tenemos un cálculo de un dato comparable, ¿no? O sea, el 31,4% que, digamos, que se difundió como dato de pobreza por ingresos para el tercer trimestre de 2017, no es comparable con la serie histórica. Digamos, el valor que sería que aproximado, ¿no?, a los datos que nosotros venimos trabajando estaría en un 29%, ¿no?, que está todo en el informe. ¿Qué es lo que implicaría esto? ¿No? Es que no vemos un recrudecimiento de la pobreza, ¿no? Vemos sí un cambio en términos de nuestra serie, donde en 2017 tiene lugar una mejora, pero es una mejora leve, ¿no? Digamos, es una mejora respecto a 2016, que fue un año muy malo. Los datos son, podríamos decir, similares o un poquitito mejor que los del 2015, pero digamos no hay fluctuaciones relevantes en términos de los datos históricos. Ujú. Esto hablando de pobreza por ingresos, ¿no? Si nosotros analizamos qué es lo que pasa con la indigencia sí es más alta que en 2015, ¿no? La indigencia es la situación de pobreza más extrema, ¿no? Digamos, donde los ingresos ya no es que no alcanzan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios, sino que sería una canasta básica alimentaria, ¿no?, de productos Sí. alimentarios exclusivamente. Y esto alcanza a cerca del 6% de la población en 2017 y 2016. Bajó un poquitito respecto a 2016, pero sigue muy, muy alta en términos de lo que debería ser, y es superior al dato de 2015. Esto de alguna manera, y si esto, digamos, a este panorama nosotros le agregamos otros elementos que tienen que ver con otros datos. Nosotros en esta oportunidad publicamos dos informes, ¿no? Uno que es sobre pobreza por ingresos, medida de la manera tradicional, y otra que nosotros denominamos pobreza por derechos, lo que releva una serie de dimensiones que tienen que ver o están asociadas con distintos aspectos vinculados a derechos sociales, es decir, acceso a la educación, acceso a la salud, a vivienda digna, a servicios básicos. Y lo que vemos, digamos, es que estos datos son, digamos, consistentes con los datos de ingresos, es decir, habría cerca, ¿no?, de un 30% de la población, digamos, que sería pobre en términos estructurales porque tiene carencias en un conjunto amplio de dimensiones, Ujú. ¿no? Y en esto no hay modificaciones importantes tampoco en este año. Podríamos sí, a ver, considerar como excepción qué es lo que pasa con el acceso a servicios públicos, donde hay una leve mejora que se explica particularmente por la evolución del conurbano bonaerense, en el contexto de un proceso así de fuerte inversión pública en servicios, ¿no?, particularmente Ujú. conexión a la red de agua, conexión a la red local, y eso puntualmente.
Ahora, decime una cosa, en ese universo, ¿no? Que no es poco, 31% de la población, Sí. ¿cuáles son las oportunidades? Porque en definitiva, más allá del mejoramiento de las variables macro, supongamos que efectivamente, como se está diciendo hoy, Argentina enfrenta un periodo bastante extenso de crecimiento en promedio del 3%, que es el Ujú. promedio de crecimiento que ha tenido en los últimos 25 años Australia, que hoy es una de las economías más miradas y más admiradas del mundo. ¿Qué posibilidad hay para ese universo de personas si no tienen la formación adecuada, si no adquieren las calidades educativas y de formación adecuadas? Porque, por un lado, hay se está viniendo mucha inversión, por ejemplo, en áreas energéticas. Los Sí. expertos dicen que va a hacer falta gente para esas áreas. Y la pregunta es si va a estar la gente preparada y si estos que hoy están en la pobreza, entre otras cosas también con mucho problema de desempleo, encontrarán la oportunidad de emplearse, porque tanta posibilidad de encontrar algún tipo de actividad laboral en los deciles más bajos que te vaya sacando de la pobreza no existe, o por lo menos generaría, digamos, una masa cada vez mayor de gente para hacer trabajos muy primarios que por lo tanto cada vez valdría menos pagarlos, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Digamos, esa es una muy buena pregunta que nos podemos hacer respecto a cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? De un, o sí, a ver, nosotros podemos decir, ¿tendría realmente esas consecuencias que se previenen, ¿no? El crecimiento por sí solo, el incremento de las inversiones? Y ahí también otra cosa que a la que deberíamos prestar atención, más allá de esto que es relevante, ¿no? También es el mercado de trabajo y de las características del mercado de trabajo, ¿no? Ujú, Y en términos de su segmentación, digamos, el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? ujú, Permitiría un cambio en la estructura del mercado de trabajo, que haya menos empleo negro, ¿no? Que haya que las actividades informales y de menor productividad vayan siendo absorbidas por estas otras actividades, producto de, ¿no? Un proceso de mayor inversión y crecimiento. Bueno, eso eh, podríamos dudarlo porque no ha sucedido de esta manera en la Argentina, ¿no? ujú, Digamos, no necesariamente los procesos de modernización llevan a la inclusión de la fuerza de trabajo. Entonces, lo que deberíamos pensar es en qué contexto esto debería suceder y qué políticas deberían llevarse a cabo para que la población, ¿no? Que está excluida pueda integrarse en un proceso de crecimiento económico, ¿no? ujú. Sectores no creemos que haya un derrame que pueda darse y que se dé de manera automática, ¿no? Digamos, porque nosotros hemos visto que otras cosas han sucedido en la historia argentina. Entonces, digamos, este es un factor a tener en cuenta. Eh, y como en algún momento mencionábamos, ¿no? El tema de Ujú. que si bien se registran, ¿no? En este año mejoras en términos económicos, esto no llega a impactar, ¿no? Toda la población. Decime, ¿y qué, no sé si aparece en el trabajo, pero tiene la UCA una serie muy larga de estudios? ¿Qué rol juega la cultura de las personas en la idea de buscar superarse? Eh, Seguramente juega un rol relevante, digamos, pero nosotros no creemos, digamos, que la exclusión, digamos, tenga que ver con eso, ¿no? Justamente, digamos, contrariamente a lo que muchas veces se sostiene en algunos sectores, eh, lo que nosotros podemos ver, ¿no? Los sectores excluidos, ¿no? Los sectores que en realidad son los que en términos generales peor la pasan, no es que no quieran trabajar, ¿no? Digamos, no, o sea, realmente tienen una cultura del trabajo porque trabajan, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasa es que tienen trabajos muy malos, ¿no? Tienen trabajos con pocos ingresos, inestables, de muy baja productividad, con malas condiciones. Entonces, digamos, yo creo que lo que deberíamos pensar es en las oportunidades, como habíamos señalado recientemente, ¿no? Las Mm, oportunidades que se crean y que crea nuestro mercado de trabajo. Porque yo no creo que falte gente con ganas de trabajar, ¿no? En términos generales. ujú, Eh, Sino que más bien lo que faltan son oportunidades o igualdad de oportunidades de acceder a empleos eh,
signos, ¿no? Pero te pregunto, digo, como para cerrar esta conversación, no para cerrar el tema, porque el tema excede cualquier conversación periodística. Ujú. ¿No es un poco un galimatías pretender que personas que no estudian porque no pueden o porque no quieren, habrá casos y casos, que no se Sí. forman, que no tienen un expertise determinado, consigan un trabajo cuando los trabajos requieren cada vez de un mayor expertise inicial para poder ser desarrollado? No, sí, a ver, lo que sí, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto sucede en un contexto, ¿no? Mm. Digamos, y en un contexto donde hay desigualdad para acceder al empleo, desigualdad para acceder a la educación, ¿no? Donde hay un conjunto de fenómenos que atraviesan, ¿no?, la estructura social y que son anteriores a esto, es cierto, ¿no? Digamos, es difícil, ¿no?, Ujú. pensar en el acceso al empleo de calidad en esas condiciones, porque seguramente hay todo un conjunto de condiciones anteriores que tampoco se dan, ¿no? Lo que se podría discutir es en qué medida esto, digamos, tiene más que ver con una cuestión cultural o en qué medida eso tiene que ver con una cuestión de estructura y de las posibilidades reales que tienen nuestros sujetos de integrarse en ocupaciones o acceder a distintos tipos de oportunidades. Ujú. Bueno, la verdad que es un poco el tema del huevo y la gallina. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, que Hasta tengan luego, investigador de la UCA, responsable de los trabajos de campo que tienen que ver con el tema de la pobreza en estas encuestas que se han vuelto prácticamente una rutina en su explicitación y discusión.